Muy buenos días a todos, a todas. Me es muy grato estar con ustedes nuevamente para presentar en esta ocasión el informe especial número 2 COVID-19, que en la CEPAL estamos preparando esta serie de informes especiales justamente para, ir revisando la situación que atraviesa el mundo y la región en diferentes temas. En este caso vamos a hablar de cuáles son los efectos del COVID-19 desde la perspectiva económica, comercial y social para nuestra región, y qué es lo que estamos, en cierta manera, mirando hacia el futuro para repensar o para pensar en qué va a consistir la reactivación y la vuelta a una nueva normalidad en realidad, porque no será lo mismo. Entonces, este segundo reporte se enmarca en el observatorio que lanzamos el día 3 de abril y el cual pusimos a la disposición de toda la región, donde revisamos todas las medidas que están tomando los países de la región en diferentes temas. Pero en esta oportunidad lo que nosotros queremos es presentarles a ustedes, en dónde estamos hoy por hoy, este día 21 de abril, cuáles son las características y los efectos probables que pueda tener esta tremenda pandemia que ha afectado al mundo entero. Tenemos 8 mensajes centrales que queremos presentarles el día de hoy. El primero es que ya nuestra región mostraba muy bajo crecimiento previo al COVID-19. Ya tenía un espacio fiscal limitado, ¿verdad?, como mostramos aquí, y además es una región que ya venía con varios conflictos crecientes en la región de carácter social. En segundo lugar, el COVID-19 nos impacta a esta región, como lo dijimos también el día 3 de abril, a partir de efectos internos y externos. Hay una paralización de la actividad económica doméstica acompañada de una muy fuerte recesión en la economía mundial, y la verdad es que lo que queremos señalar el día de hoy es que sus efectos generarán la recesión más grande que ha sufrido la región desde 1914 y 1930. De esa magnitud estamos hablando. Y en cuarto lugar, el desplome del comercio internacional, que es muy grave, vamos a ver más adelante, aumentará la magnitud de esta recesión. Quinto lugar, se prevé un fuerte aumento del desempleo, con efectos muy negativos en pobreza y desigualdad. Esto es lo que más, nos preocupa, ¿verdad? Aparte de que el crecimiento, como vamos a ver, realmente tiene una caída muy fuerte, esto va a tener un efecto en la pobreza y la desigualdad y en el desempleo. Los países de la región han anunciado medidas muy importantes que deben ser reforzadas. No alcanza con lo que están haciendo y van a requerir mayor financiamiento, sin lugar a dudas. Séptimo, va a ser por lo tanto urgente que haya espacio y que estos países puedan acceder a recursos financieros con bajos costos, y que esto se base en un apoyo flexible de parte de los organismos financieros multilaterales, un alivio del servicio de la deuda y eventuales condonaciones de la propia deuda. Y por último, y creo que esta es la parte más relevante, es cómo debemos repensar el modelo de reinserción de la región y cuáles son las alternativas de reactivación a la luz de los tremendos cambios estructurales que habrá en la globalización y en el mundo COVID-19, después del COVID-19. Entonces, comencemos. En 2020, la contracción del PIB mundial será la mayor observada desde la crisis financiera global, ¿verdad? Nosotros vamos a ver cómo en el crecimiento en los países en el 2020, prácticamente en todos es negativo, excepto en China. Es el único país que no cae, que no tiene un crecimiento negativo, pero tiene una caída enorme de 6,1 a 1,8. Veamos el caso del mundo, una caída de menos 2%, Estados Unidos menos 3,8%, Japón menos 4,2% y la eurozona menos 5,7%. ¿Y por qué hay que grabarnos estas caídas? Porque estos son los socios comerciales más importantes de nuestra región. El Fondo Monetario Internacional dio cifras un poco más negativas. Nosotros queremos basarnos en las cifras que dio Bloomberg y esas son las que estamos utilizando en esta presentación. ¿Qué es lo que es delicado a nivel internacional? El desplome del comercio mundial.
La Organización Mundial del Comercio estima que el comercio mundial va a caer entre 13%, ¿verdad? Aquí lo vemos, entre 13 y menos 32%, entre menos 13 y menos 32%. Es una caída gigantesca en términos del comercio internacional. Estamos hablando del comercio de bienes. Entonces, ¿qué es lo que el COVID-19 está evidenciando a nivel internacional? Bueno, está evidenciando la vulnerabilidad, las grandes vulnerabilidades que tiene la interdependencia. ¿Por qué? Porque el modelo de globalización se basó en redes de producción altamente fragmentadas y ese modelo de redes de producción ya mostraba signos de agotamiento desde la crisis financiera. Tanto es así que si nosotros vemos el comercio mundial, miren, el comercio mundial se comportaba entre el 1990 y 2008, en 18 años, creció 6% anual. Pero ya a partir del 2012 al 2018 ya vino un decrecimiento importante en el comercio mundial de 2,7 anual. Y si nosotros analizamos lo que estamos diciendo, cuánto va a caer, menos 13, menos 32%, esa es la expectativa, ustedes se imaginarán que verdaderamente el modelo de globalización en verdad hay que revisarlo. Y estas crecientes críticas a la globalización vienen sobre todo de los países avanzados y de las grandes empresas transnacionales. ¿Por qué? Porque está viendo además, esto está agudizando estas tensiones comerciales, la competencia tecnológica, el desacople productivo entre China y Estados Unidos. Esto está profundizando estas tensiones. Y los avances tecnológicos como la impresión 3D pueden reducir además la importancia de los bajos costos laborales. Entonces, todo esto ya estaba en cuestión y con el COVID-19 esto incluso se ha puesto mucho más fuerte en evidencia. ¿Y por qué? El COVID-19 se origina en el centro de las redes internacionales de producción, en realidad en los países desarrollados, y sus efectos se contagian en cascada a través de ellos. Por ejemplo, la paralización de las fábricas chinas, que ha dejado sin insumos al resto del mundo, por ejemplo, obligándolos, por cierto, a parar, a despedir trabajadores, y así se ha magnificado el shock inicial. Miren, esto es muy impactante, porque más de un tercio del empleo mundial está en riesgo. Es decir, el porcentaje de empleos en sectores que están en situación de riesgo los empleos, el 37.5%, ¿verdad? Un tercio en el mundo está en riesgo, en sectores de situación de riesgo el empleo mundial. En África el 26%, en las Américas 43,2%. Habría que ver lo que está pasando en Estados Unidos hoy, cuál es el número de personas que se están quedando sin empleo en Estados Unidos, en África, en Asia Pacífico. Y esto además se va a traducir sin duda en que más de 500 millones de personas pueden caer en la pobreza. Si nosotros partimos de la base de una línea de pobreza de $3,20 por día, una contracción del PIB per cápita o de consumo, simplemente si hubiera una contracción del 5%, tendríamos 135 millones más de personas que caen en la pobreza. Si este per cápita cae 10%, tendríamos 278 millones. Y si cae 20%, tendríamos 581 millones de personas en línea de pobreza o bajo el $3,20 por día. ¿Qué pasa en América Latina? Y este es en verdad el centro de nuestro reporte. Obviamente queríamos dar este contexto. Antes de la pandemia, como decíamos aquí, ya América Latina llevaba 7 años de bajo crecimiento, ¿verdad? 7 años. Ya desde el 2014, ¿verdad? Ya América Latina mostraba promedios de crecimiento del 0,4%. De hecho, el año pasado la región creció apenas un 0,1%. Y esto sucede justamente, el inicio de la crisis nos va a generar una situación muy delicada. Y miren ustedes que son 7 años de crecimiento, ¿verdad? En donde la región nunca ha logrado recuperar, por ejemplo, sus niveles de inversión, ¿verdad? Los niveles de inversión caen mucho cuando se contrae el crecimiento y no se expanden al mismo ritmo cuando la economía va mejor.
Esto es muy diferente de lo que pasa en Asia. Pero si nosotros vemos, miren ustedes el comportamiento del crecimiento en nuestra región. Tuvimos algunas épocas muy buenas, como en los 70, ¿verdad? Y se ve 6,2. ¿Llegaremos a eso algún día? Difícil. Miren dónde estamos hoy, en 0,4 los últimos 7 años. Y la región tiene además grandes vulnerabilidades y debilidades macroeconómicas y fiscales frente a la crisis económica del COVID-19. Estas son ya vulnerabilidades y debilidades que viene arrastrando la región. ¿Y cuáles son estos? Primero, altos niveles de deuda pública y por lo tanto una carga en el pago de intereses. Un espacio de política monetaria comprometido después de la crisis de 2008 y una vulnerabilidad de las empresas del sector público, altos niveles de deuda del sector corporativo no financiero, ¿verdad? Aquí nos referimos al sector privado, y la recaudación fiscal que es insuficiente, con altos niveles de evasión, que ya lo hemos dicho muchas veces, y de elusión fiscal. Entonces eso realmente limita los espacios que la región tiene para reaccionar. Aquí vemos, por ejemplo, cuál es el endeudamiento de la región. A nivel, por supuesto, estamos hablando de la deuda pública bruta de los gobiernos centrales. Y aquí lo que vemos es que América Latina aumentó 15 puntos porcentuales entre 2011 y 2019 hasta llegar a 44.8% del PIB. Ese es el nivel de la deuda pública bruta del gobierno central en términos de PIB. Y el Caribe, miren ustedes el Caribe, que es la línea roja, tiene un 68,5% del PIB en términos de deuda pública bruta. Y vemos sí que el Caribe, digamos, ha podido reducir un poco su deuda pública, pero aún así tiene niveles muy altos, 68,5, que es muy alto. Y en la región 44,8. Ahora, ¿pero eso qué significa en cierto sentido? Primero, que el pago de intereses, que es la línea azul, ¿verdad? Esta línea que está aquí, nos demuestra que nuestra región tiene que pagar los intereses, este es un promedio de 16 países, en términos de PIB está pagando 2,6% del PIB en intereses. Y si nosotros vemos cuánto cuesta el gasto en salud, ¿verdad? ¿Cuál es el gasto en salud en la región? Es de 2,3%. Es decir, se parece un poco, ¿no? En tanto que la inversión, el gasto de capital, se ha venido reduciendo, ¿verdad? Cada vez más, estábamos en 4,2% del PIB, que era una cifra interesante, íbamos en buena tendencia, y sin embargo ahora estamos en 3,2%. ¿Y qué es lo que nos está comiendo a veces nuestro espacio fiscal? Pues son justamente el pago de intereses, y por eso no nos deja espacio para gastar en otros rubros muy importantes. Tenemos además, como decía antes, la vulnerabilidad de las empresas del sector público. Esto restringe el espacio fiscal, estamos hablando de empresas públicas, generalmente muy importantes para muchos países, que no están contabilizados necesariamente en la deuda del gobierno central. Y estas empresas públicas son ingresos y rentabilidades que son muy importantes también para los gobiernos, para los estados, y ahora están severamente afectados por la caída de los precios de las materias primas. El 42% de las empresas del sector público no financiero reporta pérdidas netas de transferencias fiscales sistemáticas. Y las transferencias requeridas para cubrir estas pérdidas, ¿verdad?, están en un rango de 1/3 a 1 punto porcentual del PIB. Eso es lo que está costando estas empresas del sector público que tienen este espacio fiscal tan restringido. Y la recapitalización de estas empresas requiere esfuerzos financieros de la misma magnitud, o sea, de 1/3 a 1 punto porcentual del PIB. Y los pasivos de las empresas del sector público no financiero representan cerca del 9% del PIB. Entonces, ahí tenemos una restricción muy importante. Y por otra parte, el espacio monetario de los países pues también se ha reducido, porque las tasas de referencia están a niveles históricamente bajos y esto ha disminuido, les queda algo de espacio a los países, pero no necesariamente ya demasiado, tanto en los países que reflejamos aquí, que son Brasil, Colombia, Guatemala, y Paraguay y Perú,
y Chile, Costa Rica, México, Honduras y República Dominicana. Todos los países han hecho esfuerzos muy importantes para reducir las tasas de interés, eso no cabe duda. Sin embargo, estas políticas no han tenido la efectividad que quisiéramos o que se busca, porque a pesar de que estas políticas se han puesto en marcha, no han reducido las tasas de interés activas ni tampoco han reactivado el crédito, ¿verdad? Si nosotros vemos, por ejemplo, países con objetivos de inflación, como lo vimos en el gráfico anterior, vemos que se ha mantenido relativamente estable, digamos, el crédito real al sector privado. Y aquí estamos hablando de que entonces la baja de tasas de interés no se ha traducido necesariamente a la economía real, a los hogares, a las corporaciones. Y además el elevado endeudamiento del sector privado ha limitado la efectividad de la política monetaria. Aquí estamos hablando del crédito que se le ha dado a los hogares y a las corporaciones no financieras y que generalmente es un crédito en dólares. Por lo tanto, eso también limita el espacio de acción que tienen los gestores de la política monetaria. El otro gran tema de nuestra región es la baja carga tributaria. Aquí tenemos claridad de que nuestra región, América Latina, esta es América Latina, Centroamérica, México y República Dominicana, América del Sur y el Caribe. Pero en América Latina, ¿verdad?, nosotros tenemos que los ingresos, ¿verdad?, no están en 18,1%, ¿verdad?, en donde tenemos ingresos tributarios y, por cierto, otros ingresos. Entonces, esta es una tasa que llegó al 2019. En el Caribe tenemos una situación un poco mejor, de 27,2%. Ellos sí tuvieron mayores ingresos de 21,8%, que no fue el caso de nosotros, pero en el caso de ellos sí, tuvieron un poco de ingresos mayores en términos en el Caribe, y lo mismo en otros ingresos se mantuvieron más o menos igual. Pero, ¿qué es lo que nos preocupa? Digamos, además de que es una tasa tributaria relativamente baja, o sea, si comparamos con los países europeos o de la OCDE, que están por encima del 30%, pues realmente nuestra región está muy por debajo. Pero lo que más preocupa es la evasión y la elusión fiscal, que corresponden a 6,3% del PIB regional. Esto, fíjense, a lo que equivale el 6,3% del PIB. Es la mitad del gasto social del gobierno central. Esa es la ilusión fiscal, la mitad del gasto social del gobierno central, que generalmente está en alrededor de 11, y tantos %. 4 veces el gasto en programas de protección social no contributiva, transferencias condicionadas, pensiones no contributivas y políticas de inclusión social. O sea, 1,47% del PIB es lo que nos cuestan estas políticas sociales. Miren ustedes, 1,47 contra 6,3 de ilusión y de evasión, como que algo tenemos que hacer en ese rubro, ¿no? Y es un monto mayor que el gasto promedio del gobierno central en educación y salud. Entonces, si lográramos tener mayor control de la evasión y la elusión fiscal, tendríamos los recursos suficientes para educación y salud, por ejemplo. Salud, que ahora es la gran prioridad. ¿Cuál va a ser el impacto de esta crisis en la región? Bueno, los 5 canales de transmisión externos de la región son los siguientes. Primero, como ya vimos, la reducción del comercio internacional, que ya vimos las cifras, ¿verdad?, que son muy, muy delicadas. La caída de los precios de los productos primarios, es decir, esta es una región fundamentalmente Sudamérica, México, exportadora de materias primas, entonces la caída de los precios de los productos primarios nos afecta mucho. La intensificación de la aversión al riesgo, y eso está empeorando las condiciones financieras mundiales y también limitando la llegada de recursos financieros a nuestra región. La menor demanda de turismo, bueno, esto es muy grave para ciertas partes de nuestra región, especialmente el Caribe, como lo veremos más adelante. La reducción de las remesas, es decir, los trabajadores migrantes que están en Estados Unidos, en Europa, etcétera, pues lamentablemente también han sufrido un grave impacto y por lo tanto las remesas que envían a nuestros países. Los bajos precios de los commodities. Primero que nada, nosotros tenemos que, en verdad, los precios de los commodities han caído, sobre todo los productos energéticos, ¿verdad? Esta línea azul que cae fuertemente.
tenemos los metales, que también caen, pero también los productos agrícolas. Quizá el único que no cae son los metales preciosos. Y del lado derecho del gráfico podemos ver claramente esto. Vemos el precio del petróleo, ¿verdad? Que es WTI, este precio que, por cierto, ayer anunciaron caídas de tremenda magnitud, como fue en el caso de este WTI, que en realidad su fluctuación fue entre 11 a 4 dólares. Aquí estamos nosotros presentando los precios hasta el 17 de abril. Así es de que tenemos el WTI, el Brent, el cobre y el oro. El oro, que es el único que no cae. Pero en verdad en los precios del petróleo, el WTI, que es el de Estados Unidos, y el Brent, que es el de Europa, realmente con caídas muy importantes, y quizás con los anuncios de ayer. Es un precio muy volátil, eso es lo que hay que decir, pero volátil a la baja, que ese es un poquito el tema central. Y por cierto, el deterioro de las condiciones financieras internacionales, que nos está reduciendo el financiamiento externo disponible para la región. Si nosotros comparamos el flujo de capitales de no residentes hacia la región en miles de millones de dólares entre el 2019 y el 2020, vamos a ver que la región está recibiendo menos 80,000 millones de dólares entre 2019 y 2020. Es decir, que hay una caída muy importante, especialmente en cartera de deuda, en cartera de capital, que son quizás los de más corto plazo, pero sin duda esto va a tener un gran efecto. Y además, obviamente esto incluye, ¿verdad?, tanto la menor entrada de recursos financieros como también la salida de capitales, que también ha ocurrido en la región. El turismo. El colapso del turismo, que afecta fundamentalmente a las economías del Caribe. Miren ustedes cómo en las barras rojas estamos reflejando el porcentaje de empleo del 2018. Entonces, la caída de los empleos, o más bien la dependencia del empleo, porque estas son cifras del 2018, lo que nos está diciendo es la caída del turismo afecta fundamentalmente a todas las economías del Caribe. Todo el Caribe tiene problemas. ¿Quiénes de nuestra región continúan con graves problemas? Bueno, sin duda México, Uruguay, imagínense, Panamá, Centroamérica, bueno, Costa Rica, que es uno de los baluartes también en el caso del turismo. Quizás del Caribe se salva Guyana y Surinam, pero es que ellos tienen otras fuentes de entrada, como son los recursos naturales, y en el caso de Guyana, pues el petróleo. Pero es el Caribe la región más afectada, la que será más afectada, ¿verdad? Porque esto, como le digo, son cifras de 2018, pero si se pierde el turismo, pues esto es lo que va a costarle a estas economías. Las remesas, que también se contraen fuertemente y golpean el PIB de las economías más pequeñas y más vulnerables, porque la contracción de Estados Unidos pues va a reducir este flujo de remesas fundamentalmente en las economías más vulnerables. Imagínense Haití, Honduras, Guatemala, El Salvador, economías que su PIB depende fundamentalmente de las remesas. Y ¿cuáles son los sectores más afectados? Pues son la construcción, ¿verdad?, que son los que más emplean migrantes, y agricultura y servicios, sin duda. Y los migrantes que trabajan en hoteles, en restaurantes, que han perdido sus trabajos y no cuentan con los subsidios de nadie, y del gobierno menos, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que esto va a afectar no solamente a las economías más pequeñas y vulnerables, sino también a las familias más pobres, no solo de las economías pequeñas, porque también México tendrá un impacto muy fuerte en sus hogares en la no llegada o la caída de remesas. Ahora, hicimos un análisis de cuáles son los sectores más afectados, ¿verdad?, en términos de la magnitud de este impacto. ¿Cuáles van a ser, cuál es la participación de los sectores en el PIB según la intensidad del impacto del COVID-19? Y esto lo hicimos a partir de este análisis por países, y vemos que quizás la contracción más fuerte, o digamos el peso de los sectores, yo diría intermedios, de los que llamamos indirectamente afectados, ¿verdad?, que son fundamentalmente hoteles, restaurantes, servicios, transporte,
ese tipo de comercios en general, que son los que indirectamente afectados, pero que van a estar muy afectados. Y los que están menos afectados son los primarios, por ejemplo, la agricultura, la pesca, la minería de pequeña escala. Esos sectores, de alguna manera, aún no sienten el impacto, pero definitivamente lo tendrán. Y luego, por supuesto, los directamente afectados, que son fundamentalmente servicios. Esos servicios que se han cortado totalmente, ¿verdad? Los pequeños comercios, el transporte urbano, o sea, el cierre y las políticas de contención sanitaria, pues han afectado en distinta intensidad. Y aquí nosotros lo que hemos hecho es ir recogiendo lo que cada país nos va diciendo, cuáles son sus sectores más afectados. Y aquí está, digamos, la parte más delicada de este informe, y es que en América Latina y el Caribe caerá el crecimiento más del 5% en 2020. Nosotros hemos estimado una caída de menos 5,3% para 2020. Y prácticamente todas las economías están en números negativos. Todas, excepto República Dominicana, que la tenemos en cero crecimiento, pero porque venía con un desempeño mejor que el resto. Pero de ahí en fuera, miren ustedes, todas las economías caen, todas. Y vemos casos muy delicados, como les digo, América Latina y el Caribe en promedio caen menos 5,3%, América del Sur cae menos 5,2%, América Central y México menos 5,5%. Y esto es considerando la caída de Estados Unidos de 3,8%. Ahora, si Estados Unidos cae más, pues lógicamente estos números serán peores. Y el Caribe tiene una caída promedio de menos 2,5%. Este es el impacto más severo, como dijimos anteriormente, más severo que ha tenido la región en su historia. Aquí tenemos, por ejemplo, ya agrupados los países, por ejemplo, el caso de Sudamérica. Sudamérica tiene, como decíamos, una caída de menos 5,2% y sus economías todas cayendo en números negativos en una forma francamente muy preocupante. Pueden ustedes ver cualquier economía, pueden ver el caso de Ecuador, el caso de Perú, en fin, todas las economías caen en una dimensión, en una magnitud muy importante. Sin duda América Central cae también fuertemente. Obviamente la economía que más cae en América Central es México y también Nicaragua. Las otras economías están en torno al 3,7, 3,6, en fin, Panamá se defiende un poco más con menos 2, imagínense. Entonces tenemos pues que América Central solita, sin México, cae menos 2,3. América del Sur, menos 5,2. Y América Central con México, menos 5,5. Y el Caribe, ¿verdad? Tenemos también lo que decíamos, una caída de menos 2,5%, con economías que oscilan entre Antigua y Barbuda, que es la que más cae, menos 7,2%, pero cae mucho porque Antigua y Barbuda, por ejemplo, es una economía que depende prácticamente del turismo, lo mismo que Bahamas y Barbados. Entonces, como vemos, es lo que les explicábamos antes, de que el colapso del turismo, el colapso de ciertos sectores, da esta magnitud de caída. Y entonces, fíjense, para poder encontrar una contracción de magnitud comparable al menos 5,3, ¿verdad? Nos fuimos hacia atrás, a la historia de la región, y tendríamos que irnos hasta la Gran Depresión, hasta 1930, que la región cayó menos 5%, o incluso hasta 1914, cuando la región cayó menos 4,9%. Nunca en la historia de la región había habido una caída con esta magnitud, o de esta magnitud. Entonces, imagínense ustedes dónde estamos. Esta es, yo creo que la parte más preocupante de lo que está pasando hoy en la región. Y, por cierto, el comercio, ¿verdad? Ya dijimos antes que el comercio mundial, ¿cuánto cae, verdad? Entre 13 y 30%. Bueno, en América Latina y el Caribe caería en torno al menos 15%. Para ser exactos, menos 14,8%, ¿verdad? Tanto en términos de precio, que es lo que más pesa, y volumen. En América del Sur, menos 17,6%. Esa es la caída estimada del comercio en América del Sur.
Y estamos hablando aquí, por supuesto, de las exportaciones de bienes. En México, menos 11,7%. En América Central, menos 10,2%. Y en el Caribe, menos 13,9%. En el Caribe incorporamos el turismo como un rubro de exportación. Pero fíjense usted, 14,8%. Eso es lo que cae el comercio, el valor de las exportaciones en América Latina y el Caribe. El desempleo, que ese es otro tema muy grave para nuestra región. Nosotros hemos estimado que hoy la tasa de desempleo es 8,1%, bueno, pues aumentaría 3,4 puntos porcentuales. Con estos niveles de crecimiento o de caída del crecimiento de menos 5,3%, los cálculos que se reflejan en el desempleo y la tasa de desempleo son de esta magnitud, es decir, de 8,1% a 11,5%, lo que implica un aumento de número de desempleados de 26 millones a 37,7 millones de desempleados. Es decir, tendríamos 11,5 o 11,6 prácticamente millones de desempleados en el 2020. Es decir, prácticamente los 12 millones, ¿verdad? Entonces, esto es lo que para nosotros es muy grave. Aquí vemos el cambio en la tasa de desempleo y el PIB, o sea, el PIB cae duramente y vemos pues, y esto está calculado con la elasticidad actual del del empleo respecto al PIB, que es más o menos 0,6%. No sabemos si esta caída puede ser incluso mayor. Y bueno, claro, cae el desempleo, cae el crecimiento, pues uno de los efectos más importantes va a ser en la pobreza. Y la pobreza, nosotros hemos estimado que la pobreza en la región puede realmente, el aumento del número de pobres en la región podría llegar a 30 millones más de pobres, es decir, de 186 a 214 y de 67 a 83 en pobreza extrema. Es decir, estamos hablando de, como les decía, casi 30 millones más de pobres y casi 15 millones más de pobres extremos, digo, dentro de esta misma cifra. Entonces, la verdad es que esta es la parte que más preocupa de esta crisis. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Cuáles han sido las opciones de política que la región ha tomado? Bueno, sin duda, medidas inmediatas, eso sí. Todos los países de la región han tomado medidas inmediatas para contener al virus, para proteger la fuerza laboral y los ingresos de los hogares, porque es ahí donde está, digamos, la mayor vulnerabilidad hoy día. Por cierto, claro, medidas de restricción de viajes, ¿verdad? Por eso el turismo se ha venido abajo, prohibiciones de vuelo, educación a distancia, ¿verdad? Más de 1,3 millones de niños están fuera del ámbito físico escolar, y con enormes asimetrías en conectividad, porque una cosa es que estén en teleeducación o teletrabajo, pero no todos tienen el mismo acceso a los sistemas digitales. El distanciamiento social, sin duda, o físico, más bien más que social, y el fortalecimiento de las capacidades del sector salud. Todos los países se han preocupado de tratar de fortalecer la capacidad del sector salud, que como ya dijimos, es un sector que no recibe los recursos necesarios, que es fragmentado y que hoy en día en promedio hay 2,5 camas por cada 1,000 habitantes en la región. En términos de protección del empleo, o de, digamos, proteger la parte laboral, ha habido acuerdos laborales, ¿verdad?, parciales o totales, en donde hay medidas para el teletrabajo, reducir horas de trabajo, horarios flexibles, vacaciones adelantadas, en fin. Y por supuesto la protección de la fuerza laboral y los ingresos, un apoyo salarial para compensar las pérdidas de ingreso mediante pagos adelantados, subsidios salariales, seguros de desempleo. Seguro que todos ustedes saben de estas medidas que prácticamente todos los países han tomado, y en algunos casos, ¿verdad?, ha habido reducción o suspensión de pagos de servicios de agua, de gas, de electricidad. Y la otra parte muy relevante es cómo proteger, cómo reducir este impacto social en los más pobres, en los más vulnerables, con transferencias en efectivo, porque esta es una emergencia, ¿verdad?, que en verdad no es que podamos hacer otra cosa, es que los gobiernos tienen que proteger lo más pronto posible justamente a las poblaciones más vulnerables.
Y por cierto, a las pequeñas y medianas empresas y a otras más con apoyo financiero y al sector informal. Bueno, también tenemos que los países han tomado medidas monetarias y fiscales pues para evitar el colapso del sistema económico, ¿verdad? Sin duda, en el sector monetario y financiero pues se han abierto líneas de asistencia a las instituciones financieras para evitar situaciones de descalce, falta de liquidez, reducciones en las tasas de encaje legal para que haya mayor intermediación, ¿verdad?, y llegada a los bancos comerciales, la reestructuración de las carteras de crédito, diferimiento en los pagos de deudores, intensificación de las intervenciones en el mercado cambiario para atenuar la volatilidad. Y en el ámbito fiscal, ¿verdad?, muy interesante porque prácticamente todos los países han redireccionado el presupuesto público, ¿verdad?, hacia la prioridad de salud, hacia la prioridad social, hacia la prioridad de apoyar a las pequeñas y medianas empresas, han diferido o retrasado impuestos y han buscado y están en la búsqueda francamente, de financiamiento adicional para canalizar recursos hacia medidas urgentes a corto plazo. En la región, y eso sí lo mostramos en el observatorio que está en línea y a disposición de todos ustedes, los países han anunciado paquetes fiscales que van del 0,6% a más del 10% del PIB. Es decir, hay una variedad de medidas, ¿verdad?, y variedad de espacios fiscales y de capacidades para poder aportar, pero todo eso está desplegado en nuestro observatorio. Y por supuesto que hay esfuerzos adicionales que incluyen garantías estatales a créditos. Uno de los aspectos que más ha preocupado también es cómo preservar la capacidad productiva, porque si no se preserva la capacidad productiva de los trabajadores, de las empresas, la reactivación económica va a ser muy difícil. Y esto solo se logra si existen los mecanismos de liquidez para apoyar a empresas, en particular a las pequeñas y medianas empresas. Y por cierto, algo muy interesante e inédito en nuestra región es que ha habido mucho mayor coordinación y de hecho debería haber mucho más. Los gestores de política deben ampliar sus herramientas para incrementar la coordinación, pero ya ha habido algunos aspectos interesantes. Entre los gobiernos y los bancos centrales se han dado ya mecanismos para financiar los paquetes de estímulo mediante la compra, por ejemplo, de títulos emitidos por el sector público o el uso de activos externos para financiar el gasto en casos de emergencia. Esto realmente es muy interesante. Y desde luego entre los bancos centrales y los entes de supervisión y regulación bancaria, para que estos recursos que se están inyectando, ¿verdad?, sean realmente canalizados a los hogares y a los sectores productivos, con la condición, y por eso se requiere supervisión y seguimiento, de que estos sean canalizados de verdad y que sean para preservar el ingreso y el empleo de los trabajadores. Se requiere además adecuar las herramientas macroprudenciales para atenuar la volatilidad financiera, las depreciaciones excesivas de la moneda y sobre todo evitar movimientos de capitales desestabilizadores. Ese es un tema central para nuestra región. La salida de capitales desestabiliza y eso es lo que hay que evitar. Entonces, todos los países requieren expandir el espacio fiscal y van a necesitar condiciones de financiamiento mucho más favorables, es decir, acceso a nuevas fuentes y mecanismos de financiamiento, líneas de crédito a bajo costo y mucho más ágiles, por cierto, la condonación, la reestructuración o incluso el alivio de la deuda y sus intereses, y aquí hay que incluir a los países de ingreso medio, no solamente a los de ingreso más bajo, que es lo que ya están haciendo de alguna manera las instituciones financieras internacionales. Para nosotros es relevante, muy relevante, que se incluyan a los países de ingreso medio y en particular al Caribe, a las economías de Centroamérica altamente endeudadas que requieren este tipo de tratamiento. Y los líderes del G20 creemos que deben apoyar a las organizaciones multilaterales para que éstas presten a intereses más favorables y alivien precisamente la deuda de los más altamente endeudados. De lo contrario, la verdad, los pagos serán imposibles, las deudas serán insostenibles y se comprometerá el espacio fiscal. La verdad, estamos enfrentando una crisis de enormes magnitudes.
que requieren medidas excepcionales para enfrentar precisamente una crisis sin precedentes, y no habrá progreso si no hay cooperación y solidaridad internacional. Entonces, también tenemos que implementar algunas medidas ahora sí que fuera de la caja, como por ejemplo el establecimiento de líneas de intercambio, swaps, entre la Reserva de Estados Unidos y los bancos centrales de Brasil y México. Eso ya lo hicieron, es un paso muy positivo, pero el resto de la región también necesita este tipo de apoyo. Y lo mismo que se hizo en 2008, se hace necesario que se apruebe una emisión a gran escala de los derechos especiales de giro para que haya mayor liquidez en las economías y aumenten las reservas, o por lo menos se protejan las reservas. Y desde luego, como ya dijimos, implementar políticas macroprudenciales sólidas que incluyan regulaciones de los flujos internacionales de capital. De nada nos sirve que llegue la liquidez si esa misma se va a ir y va a salir de nuestros países. Entonces, solo si las instituciones proporcionan liquidez y si se impide que esta liquidez retorne a las economías avanzadas, se podrán implementar realmente políticas fiscales y monetarias contracíclicas en nuestros países. Y por último, para ir terminando, una alerta. La economía mundial no va a volver a la normalidad. Eso hay que entenderlo de una vez por todas. ¿Y por qué? Porque la crisis que estamos atravesando, y la crisis productiva sobre todo, traerá cambios que van a persistir mucho más allá que la pandemia. ¿Por qué? Porque va a haber una mayor necesidad de ser más resilientes en las redes de producción. Se va a tener que diversificar a los proveedores en términos de países y de empresas. Se va a tener que privilegiar ubicaciones más cercanas a los mercados finales de consumo, que se llama el nearshoring. Se va a tener que mirar la relocalización de procesos productivos y tecnológicos estratégicos, el reshoring. De alguna manera ya Estados Unidos había empezado con esta estrategia. Y las empresas internacionales han adecuado su funcionamiento interno a las medidas de distanciamiento social, están acelerando, por cierto, la tendencia a la automatización y la digitalización de algunos sectores y de algunas industrias. Y todo esto está agudizando la fragilidad del multilateralismo, porque las restricciones unilaterales, por ejemplo, a la exportación o a la importación de insumos médicos, ya está ocurriendo y está ocurriendo en más de 60 países. Entonces, no se va a revertir la globalización, no vamos a volver a lo que había antes, pero entonces, ¿qué va a pasar? Y nosotros estimamos que lo que puede suceder es que la economía mundial sea más regionalizada, se vaya más a enfocar a las regiones y que se regionalice en torno a tres grandes polos que van a ser Europa, América del Norte y Asia Oriental. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros en América Latina y el Caribe? Este mundo post-COVID, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Y lo que nosotros pensamos es que nos exige mayor integración regional. Se trata de pensar el futuro de la región en una nueva geografía económica que nos haga menos dependientes de manufacturas importadas y que nos imaginemos cadenas de valor regionales. Para ello, se requieren políticas industriales que permitan a la región fortalecer capacidades productivas y generar nuevos sectores estratégicos. Porque para poder incidir en la nueva economía mundial, la región va a tener que avanzar hacia una mayor integración productiva, comercial y tecnológica. Somos un mercado de 650 millones de habitantes, que si logramos integrarnos, esto constituiría el más importante seguro frente a perturbaciones que se generan fuera de la región. Permitiría además alcanzar la escala requerida para viabilizar nuevas industrias, generar nuevas redes de producción e investigación, pero esto tendrá que ser compartido entre países y subregiones. Ahí, por ejemplo, las universidades juegan un papel central para poder lograr esta investigación tecnológica compartida. Se trata de generar, a su vez, certezas ciudadanas. Necesitamos ir hacia un nuevo régimen de protección social universal, que si tuviéramos hoy día este régimen de protección social universal y si pudiéramos ya contar con un ingreso básico, la verdad es que la ciudadanía estaría mucho menos
tensa en una situación tan difícil como la que estamos atravesando. Pero esto requiere gobernanza internacional inclusiva y sostenible y no olvidarnos, eso sí, de la Agenda 2030, que es la gran agenda civilizatoria para poder recorrer un mejor mundo post-COVID-19. Muchas gracias.